Bienvenidos todos, qué gusto volver a escucharnos en la continuación de nuestro estudio en la sexta Iglesia Apocalíptica, la de Filadelfia, carta enviada por el único Señor de la Iglesia, el Señor Jesucristo. En ella el Señor da dirección, corrección, advertencia, alabanza, recriminación y promesas maravillosas que recibiremos todos los siervos que vivamos en fidelidad y santidad delante de Él. Así, para aprender, entender y estar debidamente preparados para cumplir, es que estamos aquí, sumergidos en su palabra, oyendo la voz del Santo Espíritu para obedecerlo, para participar a todo aquel que quiera oírnos de que en Jesucristo, el Mesías, enviado por el Padre para redimir por su sacrificio en la cruz, su resurrección y por fe a aquel que en él crea y que verdaderamente le siga, será indefectiblemente salvo, según lo leemos en Juan 19. Es urgente y cada día más evidente que los tiempos de los juicios finales de Dios sobre los impíos y el cumplimiento de la semana 70 de Daniel está cada día más cerca. Se requiere, por tanto, que el siervo fiel debe apresurarse en anunciar y testificar a nuestro entorno que ese momento está a las puertas y debe darse prisa para alcanzar a todos cuantos pueda. Recuerden, entre ellos, urgidos de este mensaje están sus seres más queridos, que se resisten al Señor y su mensaje de salvación, que usted les testifica cada día. Asegúrese por favor que el mensaje les sea totalmente claro, que no tengan excusa para rechazarlo, para no enfrentarlo, a pesar de la oscuridad que les rodea y que no les permite ver con claridad. Para lograrlo, aprendamos, retengamos y practiquemos lo que el Espíritu nos enseña y vivamos de tal forma que, como dice Pablo, ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Un testimonio limpio y fiel les hablará más que las palabras. Como esta imagen, seamos el soldado con la espada en la mano, lista para enfrentar a sus enemigos y rechazarlos, y permanecer constante, sumergido en la palabra de su Dios. Listos para presentar defensa a quien me demande explicación de mi fe, mi testimonio y que de alguna manera los recrimina a ellos. Empecemos entonces. Estamos en la Filmina 67 con una sección que solo se da en dos de las 7 iglesias, esta de Filadelfia y la de Esmirna. Esto es la total falta de recriminaciones a las iglesias por parte del Señor de la iglesia. Tristemente, las otras 5 reciben recriminaciones, algunas muy fuertes, señalamientos hechos por un comportamiento vergonzoso, infiel, hipócrita, negligente en la lealtad que le deben al Señor. Sin duda, y el siervo fiel lo sabe, que las cartas también le hablan a él directamente. Por tanto, lo que el Señor aprueba a Esmirna y Filadelfia o recrimina a las otras, también es para mí. ¿Escucharé yo la voz del Espíritu en los señalamientos acusativos a las iglesias erráticas? ¿O seguiré el ejemplo de los fieles de Filadelfia? La decisión y las consecuencias son solo mías y suyas. A los que así hagan, como Filadelfia, son a los que el Señor les dice en cada carta, al que venciere, porque solo los vencedores viven en fidelidad y son vencedores eternamente. De nuevo, hay una verdad que el siervo fiel experimenta y sigue experimentando para la gloria de su Señor. Al mirar su corazón, sabe que su Señor y Dios no tiene reprensiones para él. No son sentimientos de superioridad, no es creerse mejor que sus consiervos, todo lo contrario, es entender y sentir que vivo mi vida con humildad, con servicio y siempre en la mejor disposición para instruir en las ordenanzas del Señor. Por extensión, enseñamos a los consiervos y les testificamos a los que todavía se resisten al Señor de la diferencia entre la vida que ellos viven y la que el Hijo de Dios practica para la gloria de su Dios, y ellos la pueden ver. ¿Acaso no es esta la meta del Hijo de Dios mientras está en este mundo? Como ya leímos en Gálatas 2:20, en la expresión de Pablo de que Cristo es el que vivía en él.
porque con seguridad la palabra de Dios es confrontativa. Me dice con claridad lo que fui antes que el Señor me libertase. Lo leemos en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y lo inevitable, esta verdad es aplicable a la raza humana en todo tiempo y lugar, según leemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ante lo inapelable y a lo largo de los siglos, algo que también es innegable en el hombre es que ha empeorado cada día más y más, por lo que el Santo Espíritu nos da su revelación para normar lo que el hombre debe hacer para evitar las tinieblas eternas. Leemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y esta muerte se refiere a la muerte espiritual. Es irrelevante que el mundo se burle o se ría, que afirme que estos son mitos y miedos que usted y yo tenemos, dicen ellos, solo por temor a la muerte, que no deja de ser en alguna medida cierto, pero no la muerte física, sino la muerte espiritual a la que esas gentes literalmente corren al precipicio. Que rían ahora, mientras pueden, porque luego de morir, y de forma inmediata, sus risas se convertirán en llanto y en crujir de dientes. No lo creerán, pero su negación no elimina la verdad. Mateo 13, 41 y 42 dice, enviará el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Y si nos preguntamos, ¿cómo hicieron los siervos de Esmirna y Filadelfia para hacerlo yo también? La respuesta es sencilla, pero demanda del siervo fiel la actitud correcta, la voluntad necesaria para escuchar sus ordenanzas y cumplirlas fielmente todos los días. Exactamente como alaba el Señor a los fieles en Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Nota alguna dificultad que hay en ser un siervo fiel que su Señor alaba? Yo diría que no, no lo nota, ¿verdad? Por la sencilla razón de que no hay ninguna dificultad. Porque aquellos siervos, por fe, voluntad y certeza en el Cristo creído y confesado, es el Salvador de este mundo y le creyeron, lo confesaron y vivieron en obediencia y lealtad, guardando su palabra cada día. Ya sabemos, y si no lo habíamos entendido, lo que debemos hacer es imitar a los filadelfinos y ser aprobados por el Señor Jesucristo. Y para que no haya excusa o nuestro perverso corazón quiera engañarnos, como nos advierte Jeremías 17:9, puntualicemos de forma sencilla y al alcance de todos lo que ser fiel y obediente significa. Significa estudiar la palabra de Dios todos los días, meditando en ella de día y de noche, según lo afirma el Señor en Josué 1:8. Significa retener esa palabra en la memoria y el entendimiento y sobre todo en el corazón, asiento de mi voluntad, para certeza, fe, seguridad y acciones de gracias constantes al Señor. Significa hacer y hablar de la palabra que estudio y retengo y testificar de ella ante todos y por encima de todo y de todos. Nunca, nunca negar al Señor que me salvó. Recuerde, esto fue notable en los filadelfinos. Fue una de las razones por las que su Señor los alaba y la base fundamental de su actitud fiel delante de su Señor en una ciudad plagada de idolatría, maldad y persecución. Usted y yo vivimos en un mundo en que hoy estos males se han multiplicado exponencialmente, y aun cuando no nos persigan por la causa de Cristo, recuerde que su enemigo proverbial, del que nos advierte Pedro en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, está a nuestro alrededor tratando de hacernos caer. Así como siervo fiel, usted es perseguido hoy y ahora,
Por tanto, vele y siga velando. Y como la parte práctica de la Sagrada Revelación es evaluar mi proceder ante el Señor, debo preguntarme, ¿cuánto de esto estoy haciendo? Esto es, ¿cuánto de la palabra guardo y nunca niego el nombre del Señor? ¿Verdaderamente lo estoy haciendo de forma evidente para todos? Una verdad en la que el siervo podría caer, negar el nombre del Señor, va más allá de negarlo oral y públicamente, como lo hizo Pedro en Mateo 26, 29, 69 al 75. Negarlo es también callar ante los que me rodean, no testificar de él ante la sociedad y saben que ellos saben lo que digo ser. Es decir, guardar silencio cuando debo hablar. ¿Estamos seguros de no estar callando? Pasamos a la Filmina 68 y nos maravillamos de una iglesia fiel a la que no tenía en su testimonio público y privado nada que su Salvador tuviese que desaprobarles. Este es el actuar deseable en el Hijo de Dios cada día. Y ya dicho, como hecho cierto, la iglesia de Filadelfia es la segunda iglesia a la que el Señor no recrimina. Significa que la vida de ellos se apegaba con fidelidad a lo dicho por Pablo, quien afirma, otra vez lo repito, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Observemos, Pablo habla en tiempo presente, no de una meta a mediano o largo plazo que él estuviese tratando de alcanzar. Él afirma que su fidelidad a su Salvador es tal que se siente crucificado con el Señor, que murió por él y también por mí y por usted, y que por eso él había entregado todo su ser al control de su Señor. Así, su vida ya no era la voluntad de Saulo de Tarso, el del camino a Damasco, sino de Pablo, el siervo, el apóstol, luego que el Señor lo llamó en ese camino a Damasco. Y como aún estaba en el mundo, sus días los vivía en fe, dejando que fuese el Señor quien lo llevara donde él quería. Bueno, si Pablo alcanzó tal entrega, sin duda fue un siervo aprobado como los filadelfinos que vivían para el Señor, quien marcaba el rumbo de sus vidas. Esta debe ser también mi meta, su meta, y debemos buscarla cada día. Alerta, hay que tener cuidado. Su engañoso corazón le dirá que eso es imposible, que nunca lo va a lograr. Eso es una mentira descomunal. Ni Pablo ni los fieles de Filadelfia eran creyentes superdotados. Eran siervos entregados a la voluntad de su Señor, haciendo cada día su mejor esfuerzo para vivir en santidad. Vivieron como vasos escogidos para la gloria de Dios, entonces solo asegurémonos que esa es la meta que cada día y en cada momento nosotros también vivamos. La revelación da a lo largo y ancho ejemplos de siervos fieles contra viento y marea, y lo que los sostenía fue su fe, su seguridad de que su vida estaba en las manos de su Dios. Y para que el siervo tenga constancia de esta verdad y la seguridad de que la fe en él jamás es decepcionada, se nos da el ejemplo de la iglesia de Filadelfia. ¿Le dio el Señor a esta iglesia capacidades especiales que no le dio a las otras 5? Definitivamente no. A todas se les mandaba lo mismo en el mensaje del Evangelio predicado. Juan 10:9 dice, hablando del Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en Hechos 16:30 y 31 se nos dice, y sacándolos, eso es el hecho aquel del carcelero de Filipos, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y dicho repetidamente, Filadelfia es puntualmente un ejemplo a seguir como siervo fiel mientras camino por este mundo. Leemos uno de los salmos más hermosos, por lo menos uno de los que más me gusta a mí, el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma,
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Dios moraré por largos días. Y esta es una verdad probada por miles de años. Filadelfia no recibe ninguna reprensión. Aún así, y sin regaños, hay lecciones en ella que debo aprender. Esto es un resultado natural e inevitable. Si lo señalado a las iglesias penitentes, cuyos actos el Señor desaprueba, son conductas que debo evitar y me obligan a estar en vigilia constante para no caer, por defecto, aquello que el Señor exalta son conductas que sí debo imitar cada día. Simple sentido común. El asunto es cuánto estoy dispuesto a esforzarme para llegar a ese nivel de fidelidad. Para Pablo, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, esto no fue ningún problema. Esforzarse no era sacar fuerzas de donde no las había, sino multiplicar las fuerzas, aun siendo pocas, las cuales el Señor sí multiplicará hasta alcanzar la meta de santidad y fidelidad máxima. Esto lo leemos en el Salmo 92:10, en las fuerzas de búfalo que el Señor da a los suyos, y en Isaías 40:31, en las alas de águila que el Señor dota a sus siervos. Y esto bajo la premisa de una actitud positiva, que en verdad quiere crecer en obediencia ante su Señor. Y también ya he dicho, la palabra de Dios es, recuerde, confrontativa. Por eso me reflejo en ella. Y me pregunto, ¿cuánto me parezco yo en este momento a la iglesia de Filadelfia? Veamos, ¿me parezco muy poco? Tal vez poco, quizás más o menos, o voy por buen camino. Esta es algo que debemos hacer, reflexionar y contestar. Porque el caminar constantemente hacia ese parecido con los filadelfinos, entendemos que es mucho más que aquello que debo buscar cada día. Porque, y según 2 Timoteo 3:16, recuerden, enseñar, reprender, corregir, instruir, porque toda la escritura es inspirada por Dios, sé que aquellos creyentes vivieron su vida bajo esta premisa y por eso recibieron la aprobación divina. De ahí la necesidad constante, diaria, de monitorear siempre mi vida ante Dios para estar seguro que en mis actos diarios no estoy influenciado por el viejo hombre, del que habla Pablo en Romanos 6:6 y Efesios 4:22. Y al no ser capaz de verlo, aprese mi corazón y en vez de corregirme, me lleve a justificar mis errores. Y bien sé que no solo es totalmente inútil, sino motivo de represión del Señor, según leemos en Hebreos 12:6. Los siervos de Filadelfia estaban expuestos a las mentiras del engañoso corazón y el acecho de su enemigo, pero ellos se aseguraron de tener cada día las armas para vencerlos y vencieron. Por tanto, si ellos lo hicieron, usted y yo también podemos hacerlo. Continuamos con la Filmina 69, maravillados de la fidelidad de esta iglesia. Su Señor, que conoce todas las obras de su iglesia, según leemos en el versículo 8, no encontró nada que reprocharles. Por tanto, como hecho ciertísimo, si el Señor no halló nada que desaprobar, fue porque ciertamente no lo había. ¿Qué significa esto? Que la santidad y justicia divina es perfecta, que no admite absolutamente nada que tenga apariencia de pecado o que ofenda esa santidad y justicia perfecta. Dicha condición, el rechazo a cualquier forma de pecado, hace totalmente imposible en grado absoluto, por ejemplo, que un acto de desobediencia que delante de los hombres es, como dirían por ahí, peccata minuta, es decir, faltas pequeñas, se pueda pasar por alto. Y esto lo sabemos por la reacción divina, perdón, a la desobediencia de Moisés, que podemos leer en Números 20 del 1 al 12, y el castigo que Dios le impuso a él y a Aarón por no hacer lo que él les había mandado. Así, esto es una alerta para tener clara la posición del Señor y no dejarnos engañar por el enemigo que me rodea, que busca hacerme caer.
Recuerden lo que dice Primera de Pedro 5, 8 al 9, que ya tenemos que tenerlo en nuestra memoria fijado, cuando dice el apóstol, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sigamos entonces aprendiendo de la iglesia de Filadelfia, seamos imitadores de su fidelidad, que el Señor ciertamente aprobará. Tenemos, por cierto, por la historia humana, que luego de su caída y su posterior expulsión, leemos esto en Génesis 3 del 1 al 6 y 23 y 24, la corrupción moral del hombre ha entrado en picada y empeorando con el paso de los siglos. Y uno de esos males es que aprendió a justificarse ante sí y ante otros de sus errores, con todas las formas que pueda hallar. Tal es la mentira en que vive que incluso se atreve a justificarse usando la palabra de Dios y usando la escritura para demostrar que no es culpable, sino el resultado de su propia naturaleza. Lo cual no deja de ser cierto en parte, pero que nunca servirá como argumento válido delante de su Creador, porque la astucia de su corazón engañoso logra convencer a muchos, incluso dentro de la iglesia, de que su conducta negligente lo produce cualquier causa menos él. Así, cuando el siervo de hoy compara su diario caminar con el de aquellos siervos aprobados, se da cuenta que su andar en Cristo está bastante lejos de los filadelfinos. Y aquí interviene su perverso corazón y le recuerda que él no es el primero en sentirse así, que incluso Pablo se vio en un predicamento, porque él afirma de sí, Romanos 7, 15 al 20, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bingo, porque algunos ven aquí argumentos escriturales para demostrar por qué soy como soy y por qué me parezco tan poco a los filadelfinos. El asunto es, ¿me excusará el Señor por mi pereza y negligencia si argumento con estas palabras de Pablo? Recuerde lo dicho al principio sobre la santidad y justicia de Dios. Entonces, la única respuesta que cabe aquí es un rotundo no. Aquí me pregunto, ¿significa esto que los creyentes de Filadelfia jamás hicieron algo malo o faltaron a su Señor? No, claro que no. Mientras estemos en este cuerpo mortal eso es imposible. Entonces, veámoslo en las palabras ya citadas de Pablo, quien reconoce que hacía cosas que no quería, que aborrecía, siendo la causa el pecado que mora en mí. Romanos 7, del 17 al 20. Aquí reflexiono. Cuando Pablo hacía estas cosas que aborrecía, ¿cómo reaccionaba? ¿Seguía como si nada hubiese pasado y se olvidaba de lo que hizo? Sin duda que no. Entonces, ¿qué hacía? Lo mismo que hicieron los creyentes de Filadelfia y debemos hacer usted y yo. Esto es lo que leemos en Primera de Juan 1 del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los filadelfinos, sujetos a pasiones propias del viejo hombre, sin duda cometían faltas, pero cuando caían, de inmediato acudían a su Señor con corazón contrito y humillado, buscando el perdón de su Dios, el cual les era dado, según se nos promete en el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Incluso en 5 de las 7 cartas a las iglesias que el Señor tuvo que regañar, el Señor les mandaba diciendo, arrepiéntete, Apocalipsis 2:5, arrepiéntete, Apocalipsis 2:14, arrepiéntete, Apocalipsis 2:21, arrepiéntete, Apocalipsis 3:3 y arrepiéntete, Apocalipsis 3:19. ¿Por qué Esmirna y Filadelfia
no se les recriminó nada si también cometían pecado, según lo acabamos de leer en 1 de Juan 1:8, porque se arrepentían cuando sabían que habían ofendido a su Señor, y siendo perdonados, no había nada de qué recriminarlos. ¿Qué hicieron Adán y Eva inmediatamente después de desobedecer cuando Dios los llamó a cuentas? Adán dijo que la culpa la tenía la mujer que Dios le había dado. Y Eva dijo que la culpa era de la serpiente que la había engañado. Génesis 3 del 7 al 13. Así constatamos lo mencionado antes. Cuando se trata de hallar excusas, todo argumento es válido. Por tanto, cada ordenanza que el Señor me da, sé que debo obedecerla. Entonces, ¿cómo me califico? Me justifico porque dedico 2 horas semanales al estudio de su palabra, o porque hago oraciones flash 5 veces al día, al despertarme, al desayunar, al almorzar, en el café de la tarde, a la cena y al acostarme. Al medir mi vida de creyente y compararla con lo que era la vida de aquellos siervos, concluyo que ellos vivían su vida de siervos como yo vivo la mía. Por mucho que lo intente para convencerme y mentirme y callar la verdad que grita en mi conciencia, sé que la respuesta es un no aplastante. Los de Filadelfia vivieron una vida entregada totalmente al servicio y la obediencia de su Dios, cada momento de cada día, todos los días de su vida. Desde ese pasado, esos creyentes testifican a gran voz a la iglesia del Señor hoy cómo es la vida que debo llevar delante del Señor, sin apelaciones, sin argumentar, sin excusas, sin nada que pretenda justificarme delante de mi Dios. Me inclino a creer que los siervos de Filadelfia y Esmirna dedicaban horas diarias al estudio de la palabra de su Señor, a la oración y a la prédica de la palabra de Dios. Por esto fueron aprobados. Seguimos con la Filmina 70 y continuamos escudriñando todo lo que en esta iglesia es digno de ser imitado. Queda establecida la capacidad confrontativa de la revelación y su capacidad para reflejar con verdad la condición humana y su necesidad de un Salvador. Así como en el Hijo de Dios aprender ordenanzas que lo lleven por caminos de obediencia delante de su Dios. Por tanto, el siervo del Señor que quiere llevar su vida en apego a los mandamientos divinos debe mirarse continuamente en la palabra divina, para que ella le muestre con verdad si su caminar cumple la normativa establecida por el Santo Espíritu, o si renquea y se sale del camino en desobediencia. Son estos momentos confrontativos que no deben ignorarse, los que determinan mi convicción de caminar en santidad como vaso escogido para la gloria de Dios. Es hacerlo, o dejar pasar el momento, ocultarse de la verdad divina y seguir viviendo en mediocridad y engaño. Si así fuese, cerrar los ojos a la confrontación indica que el siervo que camina en desobediencia y que su Señor lo desaprueba, por tanto, la reprensión del Señor está a las puertas por tratar de creer que su Dios no lo está viendo. Y leemos sobre esta realidad Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como ya vimos, Pablo hizo cosas que aborrecía, pero se arrepentía y era perdonado. Pero, si su caminar es irregular, el suyo, y usted lo sabe, usted queda expuesto a la advertencia de Hebreos 12:6. ¿Recuerda la última vez que su Señor tuvo que reprenderlo? Si no lo recuerda, si no ha sido reprendido, a pesar de su caminar inconstante y errático, ¿no cree que es preocupante? Según vemos, a quienes únicamente azota el Señor, esto es una pregunta, ¿a quién verdaderamente y únicamente azota el Señor si no es aquellos de los que nos habla Hebreos 12:6? Por tanto, deténgase, reflexione, fije su posición antes que su Señor lo visite. Si esta verdad me confronta, ¿estoy cumpliendo las órdenes del Señor? ¿Sí o no? Esta es otra alerta. Este es el momento, como sabemos, donde el perverso corazón de Jeremías 17:9 toma la palabra y minimiza el asunto para que no parezca tan grave, si es que usted no está seguro de su caminar correcto con su Señor. Y su corazón perverso, con una y mil razones, tratará de convencerlo de que las cosas no están tan mal,
que sí, estás renqueando un poco, pero Pedro también renqueó. Pablo dice que a veces le pasaba. Abraham se tropezó. Jacob, ni qué decir. Hasta Moisés trató de convencer a Dios que mandara a otro Egipto. Así que, ¿por qué te preocupas? Ese es el susurro de su enemigo. Cosas así se las dirá su corazón, para tenerlo así como hasta ahora, y que cada vez la distancia entre usted y los filadelfinos sea cada día más y más grande, y que cada día Hebreos 12:6 esté más y más cerca de usted. Recuerde, el servicio que le debemos a Dios no es de porcentajes de eficiencia. O cumples al 100% o estás fallando. ¿Cuál es su conclusión? Ya podemos hacer verdaderamente conclusiones puntuales acerca de mi conducta. Es claro que no puedo ocultar nada de la mirada divina. Él lo sabe todo. Salmo 139 del 1 al 12. Por tanto, debo preguntarme, ¿dónde me coloca mi actuar delante de mi Señor? ¿En condición de aprobado o en condición de reprobado? Si no sabe, es que teme no estar totalmente aprobado, ¿verdad? Si retrocedemos en el tiempo hasta los días de Filadelfia y le hiciéramos esta pregunta a los filadelfinos si estaban aprobados o reprobados, ¿qué habrían contestado ellos con total convicción? Sé la respuesta. Así debo ser yo, hoy, sin duda, sin temor, convencido que me esfuerzo con sinceridad en vivir según las normas del Señor. Porque saber mi posición como siervo no solo es urgente, sino necesario para ajustar mis pasos, corregir mi rumbo, mis actitudes, mi esfuerzo y deseo de ser hallado aprobado. Hacerlo es fundamental en mi relación con mi Señor y la que irá delante de mí para testimonio de todos a mi alrededor. Dicho antes, por favor, no rehúya la respuesta por temor o por vergüenza. Mejor lo reconoce hoy y corrige que esperar que su Señor venga a corregirlo. Además, siempre puede ser que su caminar sea el correcto delante de su Señor y su Señor se lo muestre, bendiciéndolo y produciendo mucho fruto visible para todos. Dice Lucas 19:17, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Llegamos a la Filmina 71, la última de esta primera mitad de la octava parte que iniciamos con el apartado de las recriminaciones, que en el caso de Filadelfia no existen, simplemente no hay. Solo se requiere entendimiento, por cierto, muy limitado de la persona de Dios para entenderlo. Significa que a una comunidad de creyentes y confesos en el Señor, como Dios y Salvador, el Todopoderoso, los encuentra viviendo en santidad cada día de sus vidas, viviendo como vasos consagrados para la gloria de Él. Ellos entendían que vivir dedicados para servir a su Señor era una necesidad y su gozo diario. Es posible, al ponerlo así, totalmente verdad, parezca que cumplirlo es muy difícil, sobre todo cuando usamos la medida de aquellos siervos, con mi vida de siervo hoy. Pero, ¿en realidad es difícil? ¿O alguien trata de convencernos que lo es? O quizás solo no vemos que lograrlo no requiere esfuerzos, como dije hace un rato, sobrehumanos, sino solo voluntad para obedecer, voluntad para querer, desde lo profundo del ser, en agradecimiento continuo al Señor, en fidelidad, hacer y cumplir y predicar sus ordenanzas. Recordemos las ordenanzas del Señor y para todo aquel que lo busque con sinceridad, no son mandamientos pesados o difíciles de cumplir o que requieran de notables sacrificios físicos para ser aprobados por Dios. No, 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 nada de eso. Lejos del Señor hacerlo. Veámoslo en sus palabras, Mateo 11, 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por esto, el ligera mi carga es que los siervos de Esmirna y Filadelfia cumplieron fielmente y vivieron santos, dedicados al servicio de su Señor. Entonces, ¿podré yo? ¿Podrá usted? Claro que podemos. Pero de nuevo, la pregunta aquí es, ¿queremos hacerlo? ¿O lo estamos haciendo? La respuesta está dentro de su corazón. Y, como ya tenemos por cierto la capacidad confrontativa de su palabra, otra vez llega el momento de mirarnos en ella y seguir midiendo mi trabajo de siervo.
Hacerlo con honestidad y verdad nos da certeza que si actuamos según la voluntad y propósito de Dios o no lo hacemos íntegramente, me lleva a una de dos verdades. Primero, me muestra si camino firme y fiel hacia mi meta que es Cristo, según lo indica Pablo en Filipenses 3, 13 y 14, que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ojo a la última parte del pasaje, el versículo 15. Si hay algo incorrecto en mi actuar diario, esto también me lo revelará Dios. Segundo, si no es lo anterior, entonces hallo agujeros en mi andar y hago de inmediato lo que ya aprendimos. Corrijo en el acto mi desviación y retomo el rumbo correcto, cumpliendo así con lo que afirma Pablo en el pasaje anterior. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como ve, no es tan difícil como nos parecía al principio. Por tanto, todo se reduce a una verdad que yace en lo profundo del corazón. ¿Haré la revisión de mi labor ante el Señor? Si algo es cierto, es que si sé que cumplo en la obra del Señor con fidelidad, no tengo ningún problema en revisar mi actuar. Al contrario, me gozo de saber que camino en lealtad. Pero, si tengo cualquier duda, si hay incertidumbre, si no estoy seguro, si temo el resultado y presiento que hallaré algo que no me gustará, lo retrasaré, lo evitaré, le daré largas al asunto y le gustará menos al Señor, lo cual agrava mi situación. Enfrentemos la realidad, eludir la confrontación de lo que Dios manda versus lo que en verdad estoy haciendo es, a todas luces, una respuesta negativa, comprometedora y que muestra la verdad de mi situación. La verdad es que estoy fallando. Así, llegados a este momento, concluimos esta primera mitad de la sección 8, motivándolos a ser heraldos del Señor como el Bautista, diciéndole a todas las gentes arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Y esto podemos hacerlo con cada uno de los que nos rodean, como el Gadareno, y hacerlo también en las redes sociales. Hoy, mientras estas redes lo permitan, porque son compañías del mundo y del príncipe de este mundo, no sería nada raro que lo prohíban. Por tanto, actuemos de inmediato. Bien, llegamos al final de nuestro estudio, como les dije, dicho en cada conclusión, insisto, por favor, enviemos este estudio a todo aquel que lo necesita, creyentes o no. Todos deben estar seguros que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Use el enlace de este canal de YouTube. Solo tiene que copiar la dirección, las letritas azules y pegarla en el WhatsApp de sus conocidos y familiares, y el Señor hará que su palabra cumpla su propósito para el cual se envía. Usted cumpla su parte. Recuerde que además de este canal, el estudio también está en el podcast de Apple, en Amazon, en Spotify, los cuales también pueden compartir en sus propias redes. Involúcrese. Su Señor espera cada día que usted y yo usemos la puerta que Él mantiene abierta con esa multitud de sus conocidos que están del otro lado, esperando, sin saberlo, que la luz de Dios los alcance. Y según lo dicho por el Señor mismo, esa luz es usted. Mateo 5:14. Terminamos entonces, Dios los guarde y con la gracia de Dios nos oiremos prontamente. Dios los bendiga.